Era una noche oscura y apacible en la base de la guardia costera del mar Mediterráneo. La suave brisa del mar trajo consigo el olor salado que siempre me recordaba por qué amaba mi trabajo. Como guardacostas, había enfrentado tormentas y rescatado a marineros de situaciones peligrosas, pero esa noche tenía un aire inquietante que no lograba identificar. Me encontraba revisando los equipos de navegación con mi colega y amigo, Diego, cuando el radio zumbó con una llamada de emergencia. La voz al otro lado era temblorosa, hablando de un barco pesquero, el Almadraba Asterisco, que había quedado a la deriva con daños severos. La urgencia en la voz del operador de radio nos hizo saltar a la acción sin vacilación. Rápidamente, reunimos a nuestro equipo, compuesto por 5 miembros experimentados, y nos dirigimos hacia nuestro barco de rescate. Cada uno de nosotros llevaba años en el mar, y aunque habíamos visto de todo, siempre había esa sensación de incertidumbre ante una nueva misión. Mientras nos apresurábamos a bordo, el viento empezó a soplar más fuerte, como presagiando lo que nos esperaba. Diego, siempre el optimista del grupo, bromeaba intentando aliviar la tensión, pero sus chistes se perdían en el rugir del motor mientras nos alejábamos del puerto. La noche estaba sorprendentemente clara, con la luna llena iluminando el vasto mar ante nosotros. Aproveché ese momento de calma para reflexionar sobre mi carrera y las innumerables veces que había navegado estas aguas. Pero esta vez, algo se sentía diferente. A medida que nos acercábamos a las coordenadas dadas, la silueta del Almadraba Asterisco apareció a lo lejos, bañada por la luz de la luna. A primera vista, el barco pesquero parecía un espectro flotante, golpeado y maltrecho. Su aspecto era desolador, con claros signos de haber sufrido un encuentro violento. Con cuidado, maniobramos nuestro barco para acercarnos. El Almadraba Asterisco estaba inclinado de manera anormal, y su casco mostraba grandes abolladuras y rasguños que no parecían obra de una tormenta o un accidente ordinario. Los daños eran como nada que hubiéramos visto antes, eran como si una fuerza colosal lo hubiera atacado. Una vez a su lado, iluminamos la cubierta con nuestros focos. La tripulación del pesquero, visiblemente agotada y aterrorizada, nos esperaba. Al subirlos a bordo, sus relatos eran confusos y frenéticos. Hablaban de una criatura, algo que desafiaba toda lógica y razón. Al principio, asumimos que el miedo y el shock les hacían delirar. Pensamos en posibles ataques de orcas o algún gran animal marino, pero algo en sus ojos me decía que no era tan simple. Decidimos remolcar el Almadraba Asterisco, pensando en investigar más a fondo una vez de regreso en puerto. Sin embargo, a medida que nos preparábamos para la travesía de regreso, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Había algo en el aire, una tensión eléctrica que hacía que cada sombra pareciera moverse y cada ola susurrara advertencias. Mientras nos alejábamos lentamente con el Almadraba Asterisco a remolque, miré hacia atrás hacia la oscuridad del mar. No podía sacudirme la sensación de que algo nos observaba desde las profundidades, algo antiguo y desconocido. Y así comenzó nuestra travesía de regreso, ignorantes del terror que nos esperaba. La atmósfera a bordo se había tornado sombría mientras nos alejábamos del Almadraba Asterisco. A pesar de las bromas ocasionales de Diego, había una tensión palpable entre nosotros, una mezcla de incertidumbre y miedo a lo desconocido. Los relatos de los pescadores rescatados resonaban en nuestras mentes, describiendo una criatura marina de proporciones y características inverosímiles. Con el barco pesquero ahora a remolque, nuestro objetivo era claro, regresar al puerto lo más rápido posible. Pero el mar, en su inmensidad, tiene sus propios planes, y pronto descubriríamos que el peligro aún nos acechaba. Los pescadores, ahora a salvo en nuestro barco, estaban exhaustos y traumatizados. Se aferraban a tazas de café caliente, sus manos temblorosas revelando el terror que aún sentían. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba sal y pimienta, miraba fijamente al vacío. Su nombre era Luis, y parecía haber sido el más afectado por el encuentro. Intenté hablar con él, buscando entender mejor lo que había sucedido, pero sus respuestas eran evasivas, apenas murmullos incoherentes entre dientes. Mientras tanto, el equipo y yo nos turnábamos para vigilar el mar. La luna iluminaba un camino plateado sobre las olas, creando sombras danzantes que jugaban con nuestra imaginación. Cada sonido, cada movimiento del agua, nos hacía saltar,
preguntándonos si la criatura de las historias de los pescadores era real, de ser así, si todavía nos seguía. El viaje de regreso se sentía interminable. Aunque habíamos enfrentado tormentas y rescates desafiantes en el pasado, esta situación era diferente. No era una lucha contra la naturaleza o un accidente, sino contra algo desconocido, algo que desafiaba nuestras creencias y entendimiento del mundo marino. La tensión aumentó cuando uno de los motores comenzó a fallar. Diego y yo nos apresuramos a revisarlo, encontrando un problema menor que pudimos solucionar rápidamente. Sin embargo, este contratiempo nos hizo perder tiempo valioso, y la ansiedad creció entre la tripulación. Mientras trabajábamos en el motor, no pude evitar mirar hacia el asterisco Almadraba asterisco, su silueta oscura y dañada contrastando con la luz de la luna. Los daños en su casco eran evidentes incluso desde nuestra posición, marcas y abolladuras que parecían haber sido causadas por una fuerza enorme y despiadada. Finalmente, con el motor reparado, reanudamos nuestra travesía. El silencio era nuestro único compañero, roto ocasionalmente por el murmullo de los pescadores o el sonido del viento y las olas. Pasé lo que parecieron horas mirando el horizonte, buscando algún indicio de la criatura, algún signo de que las historias de los pescadores eran solo eso, historias. Pero lo que encontramos en las aguas oscuras y frías esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Era como si el mismísimo mar hubiera decidido mostrarnos que aún guardaba secretos antiguos y terrores inimaginables. La verdadera naturaleza de nuestra misión de rescate pronto se revelaría, desafiando todo lo que creíamos saber sobre el mundo bajo las olas. La noche se profundizaba mientras navegábamos de vuelta al puerto, con el barco pesquero asterisco Almadraba asterisco remolcado detrás de nosotros. El aire se había vuelto más frío, y una ligera neblina empezaba a formarse sobre las aguas, dándole al mar un aspecto fantasmagórico. La tripulación, incluyendo a los pescadores rescatados, estaba en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos y temores. Yo estaba en el puente, manteniendo un ojo en los instrumentos y otro en el oscuro mar que nos rodeaba. La historia de los pescadores sobre una criatura marina desconocida pesaba en mi mente. A pesar de mis años de experiencia, nunca había escuchado nada parecido, y parte de mí se negaba a creerlo. Sin embargo, el miedo palpable en los ojos de los hombres que habíamos rescatado era difícil de ignorar. De repente, el barco se sacudió violentamente, como si algo grande lo hubiera golpeado por debajo. La sorpresa nos hizo perder el equilibrio, y se escucharon gritos de alarma de la tripulación. Corrí a la cubierta, esperando encontrar la causa del impacto, tal vez pensando en un contenedor sumergido o en un gran mamífero marino. Pero lo que vi a continuación heló mi sangre. Algo enorme y oscuro rozó el costado de nuestro barco, visible por un instante bajo la luz de la luna antes de desaparecer en las profundidades. Era demasiado grande para ser cualquier animal que conociera, y la velocidad con la que se movió fue asombrosa. ¿Qué diablos fue eso?, gritó Diego, uniéndose a mí en la cubierta. Los demás también salieron, mirando aterrorizados el agua. Antes de que pudiéramos procesar lo sucedido, algo golpeó el asterisco Almadraba asterisco, provocando que la vieja embarcación pesquera se tambaleara peligrosamente. A través de los binoculares, pude ver más claramente la magnitud de los daños en el barco pesquero, ahora agravados por este nuevo ataque. Era evidente que algo nos estaba siguiendo, algo grande y posiblemente peligroso. Las historias de los pescadores rescatados ya no parecían tan increíbles. La posibilidad de que una criatura desconocida y agresiva estuviera acechándonos en las profundidades se convirtió en una preocupación real y aterradora. Rápidamente tomamos la decisión de aumentar nuestra velocidad, intentando alejarnos de lo que sea que nos estaba atacando. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no disminuyó. Si algo estaba ahí fuera, era rápido y estaba decidido a no dejarnos escapar tan fácilmente. Mientras nos alejábamos, la tripulación se mantuvo en alerta máxima, observando el agua en busca de cualquier señal de la criatura. Los pescadores, ahora completamente convencidos de que su pesadilla era real, se aferraban unos a otros, murmurando oraciones y palabras de consuelo. En ese momento, supe que esta no sería una simple misión de rescate. Nos enfrentábamos a algo completamente fuera de lo ordinario,
algo que desafiaba nuestra comprensión y que amenazaba no solo nuestra seguridad, sino también nuestra percepción de lo que era posible en las vastas y no exploradas profundidades del mar. La noche había envuelto completamente el mar, y la luna colgaba alta en el cielo, iluminando con su luz plateada las olas agitadas. Nuestro barco de la guardia costera se abría camino a través del agua a toda velocidad, intentando desesperadamente dejar atrás lo que sea que nos acechaba en las profundidades. El asterisco Almadraba asterisco, aún remolcado detrás de nosotros, parecía un juguete frágil en manos de un mar embravecido. La tripulación estaba en estado de alerta máxima. Cada uno de nosotros sabía que algo extraordinario y aterrador estaba sucediendo. Incluso los más escépticos entre nosotros no podían negar la realidad de la situación después del encuentro directo con la criatura. La tensión aumentaba a medida que avanzábamos. El sonido del motor y el corte del casco a través de las olas eran los únicos sonidos que rompían el silencio sepulcral. Todos mirábamos hacia el mar, esperando ver alguna señal de nuestro perseguidor. Entonces, sin previo aviso, la criatura atacó de nuevo. Emergió del agua con una velocidad y fuerza sorprendentes, revelando su enorme envergadura. No era una roca, ni nada que hubiéramos visto antes. Su cuerpo era largo y musculoso, cubierto de una piel oscura y rugosa. Lo más aterrador eran sus ojos, grandes y de un blanco pálido, y una boca llena de dientes afilados como cuchillas. El impacto contra el barco fue brutal. La criatura golpeó el costado con tal fuerza que el barco se inclinó peligrosamente. La tripulación gritaba y se aferraba a lo que podía para no caer al agua. Por un momento, pensé que nos íbamos a volcar. Rápidamente, maniobramos para estabilizar el barco. La criatura desapareció bajo las olas tan rápido como había aparecido, dejándonos temblando y en estado de shock. «Tenemos que perderla», grité. Sabía que, si no lográbamos escapar, nuestras posibilidades de sobrevivir eran mínimas. El miedo a lo desconocido se había convertido en un terror palpable. Decidimos tomar una ruta más arriesgada, navegando a través de un campo de rocas sumergidas que conocíamos bien. Era peligroso, pero esperábamos que la criatura, en su desconocimiento del área, se viera disuadida de seguirnos. El viaje a través del campo de rocas fue tenso. Cada uno de nosotros mantenía los ojos fijos en el sonar y en las aguas circundantes, esperando que la criatura no nos siguiera en este terreno peligroso. El sonido del casco raspando ocasionalmente contra las rocas sumergidas hacía que nuestros corazones se aceleraran. Finalmente, después de lo que parecieron horas, salimos del campo de rocas. La criatura, para nuestra sorpresa y alivio, no nos había seguido. Nos permitimos respirar, pero sabíamos que no estábamos completamente a salvo. La criatura había demostrado ser persistente y astuta. Continuamos nuestro viaje de regreso al puerto, pero la sensación de ser cazados no nos abandonó. La experiencia había cambiado algo en nosotros, ya no éramos simples guardacostas en una misión de rescate. Habíamos entrado en un juego de supervivencia contra una criatura marina desconocida y aterradora, una cacería en la que éramos la presa. La luna seguía alta, proyectando su luz fantasmal sobre el mar agitado, cuando finalmente nos alejamos del campo de rocas sumergidas. Aunque habíamos logrado evadir temporalmente a la criatura, la sensación de peligro aún se cernía sobre nosotros como una sombra oscura. A bordo, la atmósfera era de tensión y miedo palpable. Los pescadores rescatados del asterisco Almadraba asterisco, que hasta entonces habían estado en un estado de shock casi catatónico, comenzaron a murmurar entre ellos, sus voces cargadas de un miedo ancestral. En el puente, nos reunimos para discutir nuestro próximo movimiento. La criatura había demostrado ser increíblemente resistente y astuta, capaz de seguirnos y atacarnos a pesar de nuestros esfuerzos por perderla. La posibilidad de un nuevo ataque era una amenaza constante que no podíamos ignorar. Fue Diego quien sugirió la idea de soltar el asterisco Almadraba asterisco como señuelo. «Si esa cosa quiere un barco, dale el que ya está medio hundido», dijo con una determinación que ocultaba su miedo subyacente. Su lógica era sencilla: si dejábamos el barco pesquero, tal vez la criatura se enfocaría en él y nos daría tiempo para escapar. La decisión no fue fácil. Abandonar el asterisco Almadraba asterisco significaba dejar atrás la única prueba tangible del aterrador encuentro.
Pero enfrentados a la elección de preservar una evidencia o salvar nuestras vidas, la decisión se volvió clara. Preparamos el barco pesquero para ser soltado, asegurándonos de que flotara el mayor tiempo posible para distraer a la criatura. Con el corazón en un puño, cortamos las cuerdas que ataban el asterisco almadraba asterisco a nuestro barco. Miré hacia atrás mientras el pesquero se alejaba lentamente, flotando como un espectro en las aguas oscuras. Era un momento de despedida sombrío, marcado por el temor a lo que vendría después. Reanudamos nuestra ruta hacia el puerto a máxima velocidad, cada uno de nosotros en silencio, perdidos en nuestros pensamientos. La esperanza era que la criatura se enfocara en el asterisco almadraba asterisco, pero una parte de mí sabía que nuestra lucha estaba lejos de terminar. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra peor pesadilla se hiciera realidad. La criatura, indiferente al asterisco almadraba asterisco abandonado, emergió nuevamente, esta vez más furiosa y determinada que nunca. Su enorme cuerpo golpeó nuestro barco, haciendo que la estructura temblara violentamente. Era como si la criatura se sintiera burlada por nuestro intento de engañarla y ahora estuviera decidida a no dejarnos escapar. Nos enfrentábamos a una situación desesperada. Nuestro barco, aunque resistente, no estaba diseñado para soportar ataques continuos de una criatura de tal magnitud. Cada golpe nos acercaba más al desastre, y sabíamos que debíamos encontrar una forma de eludir a nuestro perseguidor o enfrentar consecuencias fatales. La criatura continuó su asedio, golpeando y rozando nuestro barco, como jugando un juego macabro de gato y ratón en el que nosotros éramos las indefensas presas. En ese momento, con el miedo y la adrenalina corriendo por nuestras venas, entendimos que estábamos involucrados en una lucha por la supervivencia, una lucha en la que no teníamos garantías de salir victoriosos. El estruendo de los golpes contra el casco del barco retumbaba en nuestros oídos, cada impacto un recordatorio de la implacable persecución en la que nos habíamos sumergido. La criatura, con su presencia masiva y aterradora, nos seguía con una determinación que desafiaba toda lógica. A pesar de haber soltado el asterisco almadraba asterisco como señuelo, era evidente que nuestro perseguidor había escogido a nuestra embarcación como su objetivo. A bordo, la situación era caótica. Los gritos de la tripulación se mezclaban con el rugido del motor y el estrépito del agua golpeando el casco. Cada uno de nosotros luchaba por mantener la compostura ante el miedo abrumador. Los pescadores rescatados, ya traumatizados por su encuentro previo con la criatura, estaban paralizados por el terror, sus ojos reflejando el horror de saber que la bestia marina aún nos perseguía. En el puente, intentaba desesperadamente mantener el control del barco. Cada maniobra se volvía más arriesgada, intentando evadir a nuestro perseguidor implacable. La criatura, con una agilidad sorprendente para su tamaño, se adaptaba rápidamente a cada cambio de dirección, anticipando nuestros movimientos con una inteligencia que era difícil de creer. Diego, junto a mí, operaba el radar y otros instrumentos, intentando prever los próximos movimientos de la criatura. «Viene otra vez», gritó en un momento, justo antes de que un nuevo golpe sacudiera el barco. La fuerza del impacto nos hizo tambalear, aferrándonos a lo que podíamos para no ser arrojados por la borda. La luna, testigo silencioso de nuestra lucha desesperada, iluminaba el mar, revelando brevemente la forma de la criatura cada vez que emergía. Su piel era oscura, casi negra, con una textura rugosa que se asemejaba a la corteza de un árbol antiguo. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me aterrorizaba, vacíos y blancos, como dos lunas pálidas reflejando nuestra propia mortalidad. Era una batalla contra el tiempo y la resistencia, tanto la nuestra como la del barco. Con cada ataque, la integridad del casco se debilitaba, aumentando el riesgo de una ruptura catastrófica que nos enviaría a todos a las profundidades del mar. En un intento desesperado por ganar distancia, incrementé la velocidad al máximo. El motor rugía, empujando el barco a través del agua con todo su poder. La esperanza era que, al alcanzar una velocidad suficiente, podríamos dejar atrás a la criatura, o al menos ganar tiempo para idear un nuevo plan. Pero la criatura no se rendía. Cada vez que pensábamos que la habíamos perdido, emergía de nuevo, con una persistencia y un vigor que desafiaban toda explicación natural. Estaba claro que estábamos lidiando con algo más allá de nuestra comprensión, una criatura que no pertenecía a nuestro mundo conocido.
La persecución continuó, un juego mortal de gato y ratón en el vasto escenario del mar Mediterráneo. Nosotros, una embarcación de la Guardia Costera, enfrentando a una bestia marina de proporciones míticas en una lucha por la supervivencia que ninguno de nosotros había imaginado posible. En esos momentos de pánico y adrenalina, comprendí que esta experiencia nos cambiaría para siempre, marcando nuestras vidas con el recuerdo indeleble de una noche en la que el mar reveló uno de sus más oscuros y aterradores secretos. La luna seguía su curso por el cielo nocturno, su luz creando reflejos plateados sobre las aguas revueltas. A bordo de nuestro barco de la Guardia Costera, el ambiente era de frenética desesperación. La criatura nos había perseguido implacablemente, demostrando una astucia y fuerza sobrenaturales. Nuestro barco, aunque resistente, empezaba a mostrar signos de desgaste bajo los constantes ataques. Era evidente que necesitábamos una solución rápida o seríamos arrastrados a las profundidades por esta bestia marina. Fue entonces cuando nuestro ingeniero, Carlos, propuso un plan arriesgado. Si no podemos escapar por velocidad, tal vez podamos desorientarla, sugirió. Su idea era utilizar las bengalas y el sonar a máxima potencia para crear una sobrecarga sensorial en la criatura. No teníamos certeza de que funcionaría, pero en nuestra situación, cualquier plan era mejor que ninguno. Preparamos rápidamente las bengalas y ajustamos el sonar para emitir pulsos a su máxima frecuencia. La tripulación se movía con una eficiencia nacida de la urgencia, cada uno consciente de que este podría ser nuestro último esfuerzo para sobrevivir. Los pescadores, aún aterrados, se mantuvieron en la cubierta, sus ojos fijos en el mar oscuro, como esperando el próximo ataque. Con todo listo, dimos inicio al plan. Encendí las bengalas, lanzándolas al agua en un arco alrededor de nuestro barco. La noche se iluminó con una luz roja intensa, las llamas danzando sobre las olas y creando sombras fantasmales. Al mismo tiempo, Carlos activó el sonar, que comenzó a emitir un zumbido potente y constante. Por un momento, el mundo pareció detenerse. La luz de las bengalas y el sonido del sonar crearon una atmósfera irreal, casi como si hubiéramos entrado en una dimensión diferente. Luego, la criatura emergió, su enorme cuerpo deslizándose por el agua con una gracia aterradora. Pero algo había cambiado. La criatura parecía confundida, desorientada por la repentina explosión de luz y sonido. Se movía de manera errática, como si no pudiera decidir hacia dónde dirigirse. Era la primera vez que veíamos a esta bestia mostrando algún signo de debilidad. Aprovechando la confusión de la criatura, aumenté la velocidad del barco, intentando poner la mayor distancia posible entre nosotros y nuestro perseguidor. La criatura, aún desorientada, no siguió de inmediato, lo que nos dio unos momentos preciosos de ventaja. Sin embargo, nuestra alegría fue de corta duración. Pronto, la criatura pareció recuperarse de su confusión y reanudó su persecución, aunque con menos coordinación que antes. Parecía que nuestro plan había funcionado solo parcialmente, disminuyendo la eficacia de la criatura, pero sin detenerla por completo. Continuamos nuestra huida, esperando que la distancia y la desorientación temporal le dieran a la criatura suficiente motivo para abandonar la persecución. Pero en nuestros corazones, sabíamos que la lucha aún no había terminado. La criatura, aunque afectada por nuestras tácticas, seguía siendo una amenaza formidable, y nosotros éramos apenas un barco en medio de un mar infinito, luchando por sobrevivir contra un enemigo como ningún otro que hubiéramos enfrentado antes. La estrategia de las bengalas y el sonar había funcionado, pero solo temporalmente. Mientras la criatura se reorientaba, nosotros aprovechamos cada segundo para alejarnos. Pero sabíamos que no sería suficiente. Era como si esta bestia del mar estuviera atada a nosotros por una fuerza invisible, determinada a no dejarnos escapar. En el puente, el ambiente era tenso. Cada uno de nosotros estaba alerta, ojos fijos en el oscuro horizonte. La criatura había mostrado una capacidad de adaptación y persistencia que iba más allá de lo natural. Era como enfrentar a una fuerza primitiva, una entidad que se negaba a ser dominada por la tecnología o el ingenio humano. Tenemos que enfrentarla, dijo Diego con determinación. Si seguimos huyendo, solo será cuestión de tiempo antes de que nos alcance. Su propuesta era arriesgada, pero cada uno de nosotros sabía que no teníamos muchas opciones. Si íbamos a tener alguna posibilidad de sobrevivir,
tendríamos que tomar la iniciativa. Preparamos el barco para la confrontación. Ajustamos el sonar para emitir pulsos continuos, esperando que esto perturbara la percepción de la criatura. Las bengalas, aunque ya habían sido usadas en su mayoría, fueron reemplazadas por luces estroboscópicas, que colocamos alrededor del barco, creando un perímetro de luz intermitente. La tripulación estaba armada con lo que podíamos encontrar, bengalas adicionales, extintores de incendios, y hasta herramientas que podrían servir como armas improvisadas. Los pescadores, aunque todavía asustados, se unieron a nosotros, su instinto de supervivencia superando el miedo. Entonces, con una mezcla de valentía y desesperación, nos preparamos para el próximo encuentro. La criatura no tardó en aparecer, impulsada por su instinto cazador. Emergió del agua con una furia renovada, sus enormes ojos fijos en nuestro barco. La batalla fue caótica. La criatura golpeó el barco con fuerza, haciendo que se sacudiera violentamente. Respondimos con todo lo que teníamos. Las luces estroboscópicas parpadeaban frenéticamente, creando un efecto desorientador. Las bengalas se disparaban hacia la criatura, iluminando su piel oscura con destellos de luz roja. Por un momento, pareció que estábamos ganando terreno. La criatura se retraía ante el asalto de luces y sonidos, mostrando signos de confusión. Pero entonces, con una astucia que nos dejó helados, la criatura se sumergió bajo el barco, atacando desde abajo. El impacto fue como una explosión. Sentimos como el barco se elevaba y luego caía de nuevo sobre las olas. Escuché gritos de dolor y sorpresa de la tripulación. En el caos, me aferré a la barandilla, mirando horrorizado como la criatura rodeaba nuestro barco, buscando otro punto para atacar. Era una lucha desesperada, un enfrentamiento en el que cada segundo contaba. La criatura, a pesar de su confusión inicial, se adaptaba y aprendía, utilizando su fuerza y tamaño para intentar hundirnos. Nosotros, por nuestra parte, luchábamos no solo por nuestras vidas, sino también por nuestra humanidad, enfrentando el terror primordial de lo desconocido. En ese momento, en medio del rugido del mar y el grito de la batalla, supe que esta noche marcaría el resto de nuestras vidas. Ya no éramos solo guardacostas en una misión, éramos supervivientes en una lucha ancestral, enfrentando una criatura que desafiaba nuestra comprensión del mundo natural. Era una confrontación en alta mar que se quedaría grabada en nuestras almas para siempre. Tras la frenética confrontación, el barco quedó en un estado de alerta constante. La criatura había desaparecido momentáneamente en las profundidades, pero sabíamos que solo era cuestión de tiempo antes de que volviera a atacar. La oscuridad de la noche se había intensificado, y la luna, antes nuestra aliada, ahora apenas cortaba a través de una densa niebla que se había levantado, envolviendo el mar en un manto de misterio y temor. La tripulación estaba exhausta pero no podíamos bajar la guardia. Los hombres se turnaban en la vigilancia, sus ojos escudriñando la oscuridad, tratando de discernir cualquier movimiento en el agua. Los pescadores, aunque aún visiblemente sacudidos, se habían unido a nuestros esfuerzos, armados con lo que habían podido encontrar. Me encontraba en el puente, intentando planificar nuestro próximo movimiento. Cada opción parecía llevarnos a más peligro, pero sabía que debíamos seguir avanzando, mantenernos en movimiento. Diego, a mi lado, mantenía su vista fija en los instrumentos, su expresión seria y concentrada. La tensión era casi palpable. Cada ruido, cada ola que golpeaba el casco, nos hacía saltar. La criatura había mostrado una inteligencia y astucia que iba más allá de cualquier criatura marina conocida. No era solo su tamaño y fuerza lo que nos aterrorizaba, sino la sensación de que estaba jugando con nosotros, como si nos estuviera cazando no solo por instinto, sino con un propósito. En un intento de aumentar nuestra seguridad, decidimos encender todas las luces del barco, creando un círculo de claridad en la oscura noche. La luz, esperábamos, nos daría al menos una pequeña ventaja, un aviso previo si la criatura se acercaba. El tiempo parecía haberse detenido. La espera se volvió una tortura, cada minuto se sentía como una eternidad. Los hombres hablaban en susurros, como si temieran que sus voces atrajeran a la criatura. Algunos rezaban, otros simplemente miraban el mar con una mezcla de miedo y determinación. Entonces, sin previo aviso, la criatura atacó de nuevo.
Emergió del agua con una velocidad impresionante, golpeando el costado del barco. La fuerza del impacto fue tal que varios hombres fueron lanzados al suelo. Actuamos por instinto, respondiendo con todo lo que teníamos. Luces, gritos, el sonido del motor a toda potencia, era una cacofonía de desesperación y desafío. La criatura, sin embargo, no se dejaba disuadir. Rodeó el barco, buscando otro punto de ataque. Su piel oscura y rugosa era visible cada vez que pasaba bajo las luces, un espectro monstruoso del mar profundo. En un momento de claridad, me di cuenta de que no podíamos seguir así. Necesitábamos un plan, una estrategia para escapar o, al menos, para sobrevivir hasta el amanecer. La criatura era fuerte y rápida, pero tal vez, si jugábamos bien nuestras cartas, podríamos usar su agresividad en su contra. Así, en medio de la oscuridad y el caos, comenzamos a idear un nuevo plan, una última jugada desesperada en nuestro juego mortal de ajedrez contra una bestia del abismo. Era un plan arriesgado, lleno de incertidumbre, pero era todo lo que teníamos. En el silencio de la noche, con el mar como nuestro único testigo, nos preparamos para enfrentar lo desconocido, con la esperanza de ver un nuevo amanecer. La noche se había vuelto más densa, con la niebla envolviendo el barco en un abrazo frío y húmedo. La oscuridad era casi total, rota solo por las luces intermitentes del barco que se esforzaban por perforar la penumbra. La tensión a bordo era tangible, todos sabíamos que la criatura podía atacar en cualquier momento, y la espera era agotadora. De repente, sin advertencia, la criatura emergió de las profundidades con una ferocidad que nos tomó por sorpresa. Su ataque fue directo y brutal, golpeando el barco por debajo con una fuerza que hizo temblar toda la estructura. La violencia del impacto nos lanzó al suelo, y por un momento, el miedo a que el casco se partiera en dos era abrumador. El barco se inclinó peligrosamente, y el sonido del agua golpeando contra el casco era ensordecedor. Grité órdenes, tratando de mantener la calma en medio del caos. ¿A las estaciones? ¿Preparados para otro impacto? La tripulación, aunque sacudida, respondió con rapidez, cada hombre corriendo a su puesto. Diego, a mi lado, se aferraba al timón, tratando de mantener el barco estable. «Vamos a superar esto», gritaba, su voz apenas audible sobre el rugido del mar y el viento. La criatura rodeaba el barco, buscando otro punto débil para atacar. Su silueta era apenas visible en la oscuridad, un fantasma de pesadilla que se movía con una agilidad aterradora. Cada vez que pasaba bajo las luces, podíamos ver su piel gruesa y sus ojos, brillando con una inteligencia maligna. Entonces, con un rugido que pareció sacudir el mismísimo aire, la criatura golpeó de nuevo, esta vez en el costado del barco. El impacto fue tan fuerte que sentí como si mi cuerpo fuera a romperse contra el suelo. A través de la ventana del puente, vi como una de las luces del barco era arrancada de cuajo, sumiendo una parte del barco en una oscuridad aún más profunda. La lucha se había convertido en una batalla por la supervivencia. Cada ataque de la criatura era más violento, más desesperado. En un instante de claridad, comprendí que estábamos enfrentando no solo a una bestia marina, sino a un enemigo que parecía tener un conocimiento instintivo de cómo causarnos el mayor daño posible. «Tenemos que cambiar de táctica», grité a la tripulación. Era evidente que la criatura estaba aprendiendo, adaptándose a nuestras defensas. Necesitábamos ser más astutos, más impredecibles. Con esa idea en mente, ordené un cambio de rumbo abrupto, esperando que la maniobra inesperada nos diera una ventaja. El barco giró bruscamente, las olas chocando contra el casco con una fuerza renovada. Por un momento, pareció que la criatura estaba desconcertada, perdiendo su ritmo. Aprovechamos ese breve respiro para reagruparnos y prepararnos para el próximo asalto. La criatura, aunque temporalmente desorientada, no tardó en retomar su ataque. Pero ahora estábamos listos, con un nuevo plan en mente y una determinación renovada. La batalla continuó, una danza mortal en la vastedad del mar oscuro. Nosotros, una tripulación de hombres comunes enfrentando a un monstruo de leyendas, luchábamos no solo por nuestras vidas, sino también por la creencia en que la humanidad podía enfrentar y superar incluso a las más oscuras criaturas del abismo. Las primeras luces del alba comenzaban a teñir el horizonte de tonos pálidos de rosa y naranja,
pero la belleza del amanecer se veía empañada por la pesadilla que continuábamos enfrentando. La criatura había mostrado una resistencia y ferocidad que iban más allá de cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Cada ataque suyo era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad en este vasto y oscuro mar. Después del último asalto, en el que la criatura había demostrado una inteligencia casi diabólica, nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar nuestra estrategia si queríamos tener alguna esperanza de sobrevivir. Recordé un viejo truco que había aprendido durante mis años en la guardia costera: dirigirse hacia aguas poco profundas, donde embarcaciones de gran calado no pueden maniobrar con facilidad. La idea era arriesgada, ya que nos acercaría peligrosamente a la costa rocosa, pero era nuestra mejor opción. Con el plan en mente, ajusté el rumbo del barco, dirigiéndonos hacia un tramo conocido de la costa que tenía aguas menos profundas. La tripulación se preparó para la maniobra, consciente de que cualquier error podría ser fatal. A medida que nos acercábamos a la costa, la profundidad del agua disminuía. La criatura, al darse cuenta de nuestro cambio de rumbo, aumentó su ferocidad. Golpeaba el barco con una desesperación que parecía reflejar su comprensión de que estábamos intentando escapar de su alcance. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, lanzando rayos de luz que cortaban la niebla matutina. La belleza del amanecer contrastaba cruelmente con nuestra lucha por la supervivencia. En el puente, mantuve mi mirada fija en los instrumentos, calculando cada movimiento para evitar encallar en las aguas poco profundas. Diego, al lado mío, miraba hacia atrás con frecuencia, vigilando los movimientos de la criatura. «Casi estamos allí», gritó, señalando hacia la costa que ya se vislumbraba a lo lejos. La criatura hizo un último esfuerzo desesperado, golpeando el barco con una fuerza que me hizo temer lo peor. Pero resistimos. A medida que el agua se hacía más y más somera, la criatura comenzó a tener dificultades para moverse. Sus ataques se volvieron menos frecuentes y menos coordinados. Finalmente, con un suspiro colectivo de alivio, llegamos a una zona donde la criatura ya no podía seguirnos. Nos detuvimos, el motor ronroneando en un silencio casi reverencial. La bestia, derrotada por la geografía, se detuvo en el límite de su alcance, sus grandes ojos observándonos por un momento antes de sumergirse y desaparecer en las profundidades. En la cubierta, la tripulación se abrazó, algunos llorando, otros riendo, todos liberando la tensión y el miedo acumulados. Los primeros rayos del sol bañaban nuestras caras, dándonos una sensación de calidez y esperanza. Habíamos sobrevivido a una experiencia que desafiaba toda lógica y comprensión. Miré hacia el mar, hacia el lugar donde la criatura había desaparecido, y me pregunté qué era exactamente lo que habíamos enfrentado. ¿Era un vestigio de un pasado prehistórico, un ser desconocido para la ciencia? Tal vez nunca lo sabríamos. Pero en ese momento, con el sol ascendiendo en el cielo y la promesa de un nuevo día, lo único que importaba era que estábamos vivos. Nos dirigimos lentamente hacia el puerto, cada uno de nosotros procesando la experiencia a su manera. Sabía que esta historia, nuestra historia, sería difícil de creer. No había pruebas, solo nuestras palabras y un barco dañado. Pero entre nosotros, compartíamos un vínculo inquebrantable, el conocimiento de que habíamos enfrentado juntos algo increíble y aterrador en las profundidades del mar, y habíamos emergido victoriosos. El sol brillaba en lo alto, ofreciendo un cálido abrazo después de la terrorífica noche que habíamos enfrentado. El mar, ahora tranquilo, parecía un mundo diferente al del escenario de nuestra reciente lucha por la supervivencia. Nuestro barco, aunque marcado y golpeado por los eventos de la noche, avanzaba lentamente hacia el puerto. A pesar del alivio general, una sensación de inquietud aún se aferraba a cada uno de nosotros, como si la sombra de la criatura todavía nos persiguiera. Mientras nos acercábamos a la costa, la realidad de lo que habíamos experimentado comenzaba a asentarse. Habíamos escapado de las garras de una criatura monstruosa, un ser que desafiaba toda explicación lógica. Los hombres en la cubierta intercambiaban miradas de asombro y alivio, cada uno procesando el encuentro a su manera. Los pescadores, quienes habían iniciado esta aterradora aventura, se mantenían en su mayoría en silencio, mirando hacia el mar con una mezcla de miedo y respeto. Sus rostros mostraban una profunda gratitud por el rescate,
pero también una inquietud por lo que habían presenciado, sabiendo que las aguas que habían navegado durante años albergaban secretos oscuros y peligrosos. A medida que el puerto se hacía visible, la tripulación comenzó a prepararse para el desembarco. Había un aire de expectativa sobre cómo sería recibida nuestra historia. ¿Nos creerían? ¿O seríamos descartados como víctimas del estrés y la imaginación? Diego, que había estado a mi lado durante toda la experiencia, se acercó. ¿Qué vamos a decir?, preguntó con una voz que denotaba tanto temor como curiosidad. Yo no tenía una respuesta para él. La verdad parecía tan increíble, incluso para nosotros que lo habíamos vivido. Al entrar en el puerto, nos recibieron otros barcos y personal de la Guardia Costera. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio al vernos y curiosidad por el estado de nuestro barco. Las marcas y daños en el casco eran evidentes, testimonios mudos de la batalla que habíamos librado. Al desembarcar, fuimos recibidos por nuestros superiores y un grupo de periodistas que habían sido alertados sobre nuestro regreso anticipado. Las preguntas comenzaron de inmediato, cada reportero ansioso por obtener la historia. Miré a mi tripulación, a los pescadores, y supe que lo que compartiéramos en ese momento definiría cómo sería percibido nuestro encuentro. Con cautela, comenzamos a relatar los eventos de la noche anterior. Hablamos de la criatura, describiendo su tamaño, su fuerza y la ferocidad de sus ataques. Mientras hablábamos, pude ver el escepticismo en los rostros de algunos de los presentes. Era una historia difícil de creer, un relato que sonaba más a leyenda marina que a un incidente real. Los superiores de la Guardia Costera escucharon con una mezcla de preocupación y duda. Sabían que algo extraordinario había ocurrido, pero la naturaleza exacta de nuestra experiencia era difícil de aceptar sin pruebas concretas. Finalmente, después de horas de interrogatorios y declaraciones, nos permitieron retirarnos. Cada uno de nosotros se fue a casa, llevando el peso de una experiencia que nos cambiaría para siempre. Sabíamos que la criatura seguía ahí afuera, en las profundidades del mar, un misterio sin resolver que continuaría acechando las aguas que una vez navegamos con confianza. Esa noche, mientras intentaba encontrar el sueño, me encontré mirando hacia la ventana, hacia el mar oscuro más allá. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi alma, una mezcla de terror, asombro y un profundo respeto por los misterios insondables del océano. Sabía que la vida en el mar nunca sería la misma para ninguno de nosotros, marcados para siempre por la noche en que enfrentamos a una criatura de las profundidades y vivimos para contarlo. Después de nuestro regreso al puerto, la vida en tierra parecía surrealista. Aunque estábamos a salvo del inmediato peligro que representaba la criatura marina, nos enfrentábamos a una nueva batalla, la incredulidad y el escepticismo de quienes escuchaban nuestra historia. Los días siguientes al incidente estuvieron llenos de interrogatorios y reuniones con oficiales de la Guardia Costera y otros expertos marinos. Nuestro barco, seriamente dañado, era una evidencia tangible de un encuentro violento, pero sin pruebas concretas de la criatura, nuestras afirmaciones se encontraban en un limbo de dudas y teorías. Los mecánicos y los ingenieros examinaron el barco, comentando en voz baja sobre las extrañas marcas y abolladuras en el casco. Cada informe que regresaba solo añadía más preguntas a un misterio ya profundo. Los daños no coincidían con ningún patrón conocido de colisión con rocas o hielo, ni con ataques de animales marinos registrados previamente. Mientras tanto, la tripulación y yo fuimos sometidos a exámenes médicos y psicológicos. Los doctores buscaban signos de trauma o estrés que pudieran explicar nuestras alucinaciones. Cada uno de nosotros relató la misma historia, con detalles consistentes que reforzaban nuestra creencia en lo que habíamos experimentado. Sin embargo, sin pruebas físicas de la criatura, nuestras afirmaciones parecían cada vez más como delirios colectivos. En los días siguientes, empezamos a sentir el peso del escrutinio público. Los medios de comunicación se hicieron eco de nuestra historia, y aunque algunos mostraban una curiosidad genuina, otros nos ridiculizaban, sugiriendo que habíamos sido víctimas de una histeria masiva o que estábamos encubriendo un error grave en nuestra navegación. Los pescadores que habíamos rescatado del asterisco Almadraba asterisco se convirtieron en aliados silenciosos en nuestra lucha por la verdad.
Ellos también eran interrogados y examinados, y aunque sus relatos coincidían con los nuestros, la falta de pruebas físicas seguía siendo un obstáculo insuperable para validar nuestra historia. En medio de todo esto, la relación entre nosotros, los miembros de la tripulación, se fortaleció. Nos reuníamos a menudo, compartiendo nuestras experiencias y apoyándonos mutuamente. Había una sensación de camaradería que solo puede surgir de haber enfrentado juntos una adversidad extrema. Sin embargo, a pesar de nuestro apoyo mutuo, la presión constante empezó a pasar factura. Algunos miembros de la tripulación comenzaron a mostrar signos de estrés postraumático, luchando con pesadillas y ansiedad. Yo mismo encontraba difícil conciliar el sueño, reviviendo una y otra vez el encuentro con la criatura en mis sueños. La duda pública y la falta de reconocimiento de lo que habíamos enfrentado empezaron a erosionar nuestra resiliencia. La sensación de no ser creídos, de que nuestra experiencia estaba siendo descartada como una fantasía, era frustrante y desmoralizadora. A medida que pasaban los días, la historia empezó a desvanecerse de la atención pública, dejándonos en un extraño limbo. Sabíamos lo que habíamos visto y experimentado, pero sin pruebas, era como si nuestra lucha contra la criatura hubiera sido solo un sueño febril. En este clima de incredulidad y duda, comenzamos a preguntarnos si alguna vez seríamos capaces de probar la realidad de nuestra experiencia. Pero en lo más profundo de nuestros corazones, cada uno de nosotros sabía la verdad, habíamos enfrentado algo extraordinario y aterrador en las profundidades del mar, una verdad que llevaríamos con nosotros por el resto de nuestras vidas. Las semanas siguientes a nuestro aterrador encuentro en el mar se desvanecieron en una neblina de interrogatorios, especulaciones y una sensación creciente de desilusión. A pesar de nuestros esfuerzos por convencer a las autoridades y al público de la realidad de nuestra experiencia, la falta de pruebas concretas nos dejó en un vacío de credibilidad y aceptación. La vida en el puerto continuó como siempre, con la rutina diaria absorbiendo a la gente en sus quehaceres habituales. Los barcos iban y venían, los pescadores contaban historias de sus capturas y el bullicio de la actividad marítima llenaba el aire. Pero para nosotros, los que habíamos estado a bordo de aquel fatídico viaje, nada parecía igual. Nuestro barco, aún en reparación debido a los daños sufridos, se convirtió en un recordatorio constante de la noche que cambió nuestras vidas. Pasé mucho tiempo caminando por la cubierta, tocando las marcas y abolladuras, cada una contando una historia de terror y supervivencia. La tripulación se dispersó gradualmente, cada uno volviendo a su vida, pero el lazo que nos unía permanecía. Nos encontrábamos ocasionalmente, compartiendo una comida o una bebida, reviviendo nuestros recuerdos y reafirmando nuestra convicción en lo que habíamos experimentado. Los pescadores del asterisco Almadraba asterisco, también marcados por el evento, se convirtieron en amigos cercanos. Su gratitud por el rescate se mezclaba con una comprensión mutua de que habíamos compartido algo que iba más allá de lo ordinario. Juntos, formamos una especie de fraternidad silenciosa, unidos por la experiencia compartida del abismo. En el puerto, algunas personas nos miraban con curiosidad, otros con escepticismo. Se habían tejido innumerables historias y teorías sobre lo que realmente había sucedido aquella noche. Algunos hablaban de una conspiración gubernamental, otros de un fenómeno natural desconocido. Pero para nosotros, la verdad era clara, aunque inalcanzable en su completa validación. A pesar de la falta de pruebas, nuestra historia comenzó a ganar cierta notoriedad. Grupos interesados en lo paranormal y en criaturas criptozoológicas nos buscaron, ansiosos por escuchar de primera mano nuestro relato. Aunque al principio nos mostramos reacios a compartir nuestra experiencia con estos grupos, gradualmente comenzamos a abrirnos, encontrando un cierto grado de aceptación y creencia en nuestras palabras. Sin embargo, dentro de la comunidad científica y marítima, seguíamos siendo una anécdota, un misterio sin resolver que se desvanecía en la inmensidad del mar. A veces, me encontraba mirando hacia el horizonte, preguntándome si la criatura seguía allí, acechando en las profundidades, un secreto oculto en las aguas que una vez navegamos con confianza. A medida que el tiempo pasaba, la vida comenzó a retomar cierta normalidad. Pero para aquellos de nosotros que habíamos estado en aquel barco, enfrentando el terror en las aguas oscuras, el mar nunca volvería a ser el mismo. Llevábamos con nosotros el recuerdo de aquella noche, una historia que contaríamos en voz baja, sabiendo que muy pocos creerían, pero que nosotros sabíamos profundamente real y verdadera.
Meses habían pasado desde nuestro encuentro con la criatura marina, y la vida en el puerto había vuelto a su rutina habitual. Sin embargo, para aquellos de nosotros que habíamos vivido aquella experiencia, el recuerdo permanecía vivo, una sombra constante que seguía nuestros pasos. El barco había sido reparado, las marcas y abolladuras eliminadas, borrando las evidencias físicas de nuestra aterradora noche. Aún así, cada vez que subía a bordo, podía sentir el eco de aquellos momentos de pánico y desesperación. La tripulación se había dispersado, cada uno llevando consigo el peso de la experiencia. Algunos habían elegido dejar la vida en el mar, incapaces de enfrentarse a las aguas que una vez habían sido su hogar. Otros, como yo, continuaban, aunque con una nueva perspectiva, una mezcla de respeto y temor hacia el vasto y misterioso océano. Nuestra historia se había convertido en una leyenda local, una narración que se contaba en los bares del puerto y en los barcos que navegaban por las aguas donde habíamos encontrado a la criatura. Para muchos, era solo eso, una historia, una fantasía del mar. Pero para nosotros, era una realidad vivida, una verdad que llevábamos en silencio. Los encuentros con grupos interesados en lo paranormal y en la criptozoología se habían vuelto más frecuentes. Algunos nos veían como testigos de un fenómeno sin explicación, mientras que otros buscaban en nuestras palabras pistas para sus propias teorías y especulaciones. Aunque estas interacciones nos ofrecían un espacio para compartir nuestra experiencia, también reforzaban la sensación de que lo que habíamos vivido estaba más allá de la comprensión ordinaria. En una de estas reuniones, conocí a un biólogo marino que mostró un interés genuino en nuestra historia. Sin embargo, incluso él admitió que, sin evidencia tangible, lo que podía ofrecer era solo especulación. Hablamos de criaturas desconocidas, de las profundidades inexploradas del océano, y de cómo la ciencia a veces se encuentra en los límites de lo desconocido. A medida que el tiempo pasaba, la intensidad de los recuerdos comenzaba a desvanecerse, como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. Sin embargo, la certeza de lo que habíamos experimentado permanecía inmutable. En las noches tranquilas, a veces me encontraba mirando hacia el mar, preguntándome sobre la criatura, sobre qué era y de dónde venía. Estas preguntas, sin respuesta, se convirtieron en una parte silenciosa de mi vida, un misterio que permanecía justo debajo de la superficie de mi existencia diaria. Con el tiempo, nuestra historia se convirtió en poco más que un susurro entre tantos otros que hablaban de misterios y leyendas marinas. Pero para aquellos de nosotros que habíamos estado allí, que habíamos enfrentado el abismo y habíamos visto lo que se ocultaba en sus profundidades, la verdad era tan clara como el día en que la habíamos vivido. Era una verdad que elegimos guardar, un secreto compartido entre los pocos que sabían que, en las profundidades desconocidas del océano, existían maravillas y horrores más allá de nuestra más salvaje imaginación. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.